Hola, muy buenos días, Marta. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Hemos dicho que eres una escritora madrileña, que tienes en las venas, corre la literatura por las venas, la prosa, la narrativa, la poesía, pero también tienes aquí en Elche tu casa de adopción, tu segunda casa, como dices. Estás muy vinculada a nuestra ciudad y gracias al programa con Rosa Lucas, Entre Amigos, pues nos haces lo que más te apasiona, hablar de lo que más te gusta. Eso es, Elche es mi segundo hogar, mi segunda casa y una ciudad que para mí ya forma parte de mí misma. Allí tengo a gran parte de mis amigos, voy varias veces todos los años. Ahora no tanto porque estoy esperando ser mamá y no puedo viajar, vale. Pero estoy deseando ir para allá con mi niña y que lo conozca como yo. Pues tu maternidad seguro que nos incluirá en alguna de estas secciones el cuento infantil. Ya veremos si también estará entre tu obra. Pero vamos a hablar de las efemérides. Siempre empezáis así. Hoy, ¿de quién tenemos? ¿A quién tenemos? ¿Al autor del Super López? ¿Del superhéroe el Super López? Eso es. Hoy además tenemos poquitas efemérides, solo una que haya encontrado interesante. Y es que, tal día como hoy, en 1939, nacía Han. Es un historietista español que se llamaba en realidad Juan López Fernández, pero era conocido como Han, que es autor de muchísimos personajes, pero entre los más destacados que la gente pueda reconocer estarían, por ejemplo, Pulgarcito o Super López. Sí, son los más brillantes, desde luego. Bien, Han, todavía ya es mayor y todavía da conferencias, ¿no? Charlas sobre el cómic español. Está muy activo, participa en muchísimos eventos de cómic por toda España, incluso algunos internacionales. Es un referente en nuestro país y, bueno, tiene un montón de premios y, vamos, ya quisiera yo estar no, profesionalmente. Y además que sus personajes hayan sido universales y se hayan llevado pues a todos los formatos, no solo en la literatura, sino también en películas, al cine, a la gran pantalla. Esto es una película muy buena de Super López. Claro. Esto es en cuanto a la efeméride. Es verdad que no hay muchos escritores, pero tenemos uno, el mejor, vamos, Han, a un super escritor, a un super historietista. Y en cuanto a las noticias, tenemos el premio Azorín de novela de 2024. Además es un premio que se entrega muy cerca de aquí, en el Hada de Alicante, se entregó hace unos días. ¿Quién es la ganadora del premio Azorín? Justo la semana pasada hablábamos de la noticia de que ya se conocían los finalistas y ya tenemos por fin a la ganadora, que ha sido Cristina López Barrio, ganadora de Premio Azorín de Novela 2024 con la obra La tierra bajo tus pies. Que, bueno, por hablar un poquito del premio tal, está dotado con 45.000 euros, nada... No, por eso no es de extrañar que Cristina López se quedó finalista en el Premio Planeta, que tampoco es un premio poco... que es igual que el de Azorín, que tiene... con una cuantía mayor, pero el premio Azorín está muy cotizado por todos los escritores españoles y parte del extranjero. Y ya que es una de las noticias, no sé si habrás tenido tiempo de leer la novela de esta abogada y escritora, Cristina López, la ganadora del premio Azorín, La tierra bajo tus pies. ¿Has tenido tiempo? No, esta obra no la he leído. Sí que conozco el trabajo de Cristina en cuanto a formadora. Tiene su propia página web, tiene su blog y luego además tiene varios cursos en la plataforma doméstica en la que enseña pues cómo construir personajes, cómo construir novelas y la verdad es que es un gusto escucharla hablar y no he leído su libro pero sí que la he escuchado hablar de otros de sus libros y vamos, no tengo dudas de que seguramente sea un premio más que merecido. Pues Marta, como ilicitana, nos encanta hablar de esta noticia del premio Azorín de novela, que lo tengas muy presente porque el premio da nombre a uno de los escritores periodistas de aquí de esta tierra, de Monóvar, muy cerquita de aquí nació, y es una persona que aprovechamos no solo para recomendar que se lean la novela ganadora, sino también que se lea Azorín, ¿no? Uno de los escritores más destacados de la generación del 98. Claro, Azorín, ni lo menciono porque lo consideraba como el gran clásico. Como que hay que conocerlo, ¿no? Creo que todos lo conocemos del instituto,
Y creo que es muy interesante muchas veces retomar esas cosas que hemos aprendido en el instituto, porque por aquel entonces las aprendimos a la fuerza, quizá no nos gustaron demasiado, y ya con el tiempo y la distancia necesaria retomar esas lecturas, te das cuenta de por qué querían que lo leyéramos, y haciéndolo por placer, se realiza una lectura muchísimo más rica y muchísimo más entretenida, y creo que Azorín era lo suficientemente moderno para que incluso leyéndolo hoy en día sea muy disfrutable y podamos reconocer muchas de sus críticas, de sus bromas, de sus historias en las sensaciones y los sentimientos que tenemos hoy en día. Vamos, Azorín, un básico. Desde luego, un clásico de la literatura. Y también hemos tenido otra noticia que, por ejemplo, los jóvenes, sobre todo, mi hijo me la comentó el otro día, me dijo, mamá, ha muerto Akira Toriyama. Y yo le dije, ¿y quién es? Y dice, hombre, el creador de Dragon Ball. Realmente su muerte, su fallecimiento, sí que ha causado en las generaciones anteriores, por ejemplo a la mía, un gran vacío. Sí, o sea, Akira Toriyama es un mangaka conocido a nivel internacional. Todos los que en España hayamos nacido entre los 80 y 90 han sido parte de nuestra infancia, con todas las sagas de Dragon Ball, con otras obras como Doctor Slump, tiene muchísimas historias. En otros países incluso, generaciones un poco anteriores, porque lleva trabajando desde hace muchísimas décadas en Japón, pero claro, en España llegó un poquito más tarde, y ha supuesto un gran drama en toda la comunidad, pero tanto de fanáticos del manga y del anime, como de personas que a lo mejor no son tan fanáticas, pero sí que han visto la obra de Dragon Ball en su infancia y que ha formado parte de nuestro día a día con esa edad. Y Marta, ¿tú me puedes explicar por qué Dragon Ball ha enganchado tanto a estas generaciones? ¿Qué ha tenido Akira? Pues creo que fue muy novedosa, por lo menos en España, su forma de narrar. Al fin y al cabo, él venía de una generación de mangakas japoneses que aquí en España pues no se había visto mucho. Fue uno de los primeros animes que llegaron aquí, junto con otros como Oliver y Benji y pues, de la época, ¿no? Chicho Terremoto. Yo soy de la época de Mazinger Z, ¿eh? Claro, también. Ya. La diferencia es que Akira Toriyama mezclaba toda esa tradición japonesa, que venía realmente de otro mangaka, que era Osamu Tezuka, pero ya nos meteríamos demasiado, pero él tenía una visión mucho más moderna, mucho más influida por toda la cultura, pues también estadounidense, también europea. Entonces Dragon Ball es una aventura con una narración muchísimo más dinámica, muchísimo más rápida, se inspira en un cuento chino tradicional, pero lo cuenta con recursos modernos. Y creo que todo eso fue la clave para que aquí fuera lo suficientemente diferente, para que todos nos quedáramos hipnotizados, pero lo suficientemente familiar para que no se nos hiciera tan raro. Entonces, fue para ya digo, los niños de los 80 y de los 90, un gran referente. Mayores referentes y vamos, estamos todos enganchados a esas historias. Pues fíjate, el padre de Dragon Ball se nos ha ido demasiado joven, 68 años. Akira podía haber tenido más torrente creador. De hecho, estaba inmerso en un montón de proyectos, era un hombre súper activo. La plataforma de su trabajo, porque claro, con el nivel que tenía un equipo de trabajo inmenso detrás. Han lamentado que se hayan quedado tantas cosas a medias, aunque seguramente las terminen por su cuenta porque lleva años trabajando con esa misma gente, entonces sabrán en qué dirección va. Pero es que al parecer le ha dado un derrame cerebral y no era algo que hayan predecido. Una muerte muy repentina, desde luego, por eso, quizá por las características de su muerte, ha conmocionado más a sus fans. Claro, ha sido muy inesperado. Y vamos al subgénero, a lo que decíamos al principio. Marta, ¿por qué has elegido True Crime? ¿Qué es este género del True Crime, del crimen verdadero o algo así? ¿No? Es lo que significa. ¿Qué significa? Justo, si lo traducimos directamente del inglés, se puede traducir como crimen verdadero o más precisamente un crimen real. Y es que es un género literario, también se da en podcast y en cine, y es un género de no ficción. Es decir, el autor o la autora analizan o examinan un crimen real, que detalla las acciones de personajes reales, no de personajes ficticios. Se suelen tocar crímenes normalmente relacionados con asesinatos o también sectas. Es muy famoso
el true crime de Manson. Ah, sí, lo de la película que Tarantino ha llevado al cine de Érase una vez, Hollywood, ¿no? Es donde se narra la salvajada de aquella madrugada, ¿no? De esa secta que mató a Sharon, a la mujer de un director de cine, ¿no? Y sus acompañantes. Claro, entonces el crimen más abordado en este tipo de géneros es el asesinato con muchísima diferencia, y también mucho el tema de los asesinos en serie, es un tema muy recurrente también. La clave es que sean crímenes sensacionalistas de alto perfil, o sea, que sean conocidos. Pues por lo que me has comentado, supongo que este subgénero surge en Estados Unidos. Pues mira, podría parecer que sí, y técnicamente sí, pero podemos encontrar sus orígenes un poquito antes, y es que el primer precedente lo encontramos en la Gran Bretaña del siglo XVI, cuando la alfabetización aumentaba y el acceso a la lectura de las clases sociales más bajas, pues produjo que surgieran publicaciones más baratas y de consumo más rápido. O sea, de estas de usar y tirar, papel baratito. Entre ellas surgieron una serie de panfletos que funcionaban como un noticiero de los hechos más sensacionalistas de las siglas. Y entre ellos se encontraban principalmente los crímenes que se habían cometido, los castigos que se le habían puesto a esos criminales. Y bueno, más adelante, en otra dirección, esos folletines darían lugar a los Penny Dreadful, que ya les dedicamos un episodio entero entre libros, así que no me voy a meter mucho. Pero bueno, estos panfletos de los que hablaba se mantuvieron en Gran Bretaña desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, incluso se extendieron a Estados Unidos. Allí, ya en Estados Unidos, fue donde se conoce el primer gran autor antes de ese hubo uno en Reino Unido, que se puede considerar el primer gran autor de true crime, que fue el abogado escocés William Rockhead, que publicó un montón de ensayos sobre los juicios y asesinatos británicos famosos, y después de él, ya así en Estados Unidos, sería el bibliotecario Edmund Pearson el que crearía un precedente y publicaría una serie de libros de true crime a partir de los años 20, ya del siglo pasado. ¿Y cuáles son? Ya no parece. Dime. No, dime, me interesa. Estabas diciendo Edmund Pearson en Estados Unidos. Que la diferencia es que este hombre ya no lo publicaba como si fuera prensa barata, sino que publicaba en revistas como The New Yorker o Vanity Fair. Así que este tipo de lecturas se extendieron a una clase social más alta y llegó a tal popularidad que se publicó la primera novela realmente considerada true crime, que es la de Truman Capote, A Sangre Fría, ya en 1965. ¿Y cuáles son las críticas que ha recibido este subgénero, el true crime? ¿El morbo, quizá, que se recrean demasiado en el morbo? El morbo es una de ellas. Pese a que en algunas ocasiones las investigaciones que han hecho los autores del género han ayudado incluso a resolver algunos crímenes, como es el caso tan curioso de Robert Durst, que confesó en el rodaje de un documental haber cometido los asesinatos, lo cual llevó a que lo arrestaran finalmente después de muchos años sin conseguir nada. Pero esto es una cosa anecdótica, no es lo que suele pasar. Entonces, por ejemplo, un estudio realizado en 2011 en Nebraska demostró que consumir programas de true crime provocaba un mayor miedo en la gente a ser víctima de un crimen, y con ello aumentaba en la sociedad el apoyo hacia sistemas como la pena de muerte o el mayor control estatal en la seguridad pública, ya sea con cámaras de vigilancia o una mayor presencia policial. Pues también lo que tú decías, ha sido muy criticado por su amarillismo. Se considera que tiene una gran falta de respeto hacia las víctimas y sus familias. De hecho, es que estos relatos pueden publicarse sin el consentimiento de las familias. Pueden exponer de forma pública sus vidas, sus nombres y las circunstancias en las que ocurrió todo el asesinato, todo el crimen, lo cual pues les supone un doble trauma, no solo haber pasado por el crimen, sino ver cómo es expuesto de forma mundial y de qué manera, porque el nivel de precisión de los autores es muy variable. Algunos realizan una gran labor de investigación, mientras que otros exponen el caso lleno de licencias artísticas con tal de que quede más interesante. E incluso acusando a gente que normalmente lo suelen escribir cuando ya hay un condenado o el crimen ya está resuelto. No siempre. De hecho, son muy populares los crímenes que no han sido resueltos todavía.
que a lo mejor sí que tienen un sospechoso, pero el sospechoso no ha podido ser condenado. Eso también es muy popular dentro de este género y da mucho pie a las especulaciones en este tipo de libros y documentales, sobre todo. Sin duda, ahí también están rozando qué es legal, qué se puede y qué no se puede publicar. Bueno, pues un subgénero, True Crime, en el que, como tú has comentado, desde el siglo XVI está ahí vivo, pero como subgénero de la literatura. Y nos ha dado pues el máximo exponente, sin duda, Truman Capote, con su novela Sangre Fría. ¿Es una de las principales recomendaciones, Marta, para este miércoles, para tu programa Entre Libros? Sí, siempre hago unas poquitas recomendaciones y a Sangre Fría de Truman Capote no podía faltar, no solo porque es la novela pionera en este género, sino porque sigue estando muy actual y sigue siendo casi una obra de arte dentro del género. Lo que luego ya es lo que cada uno considera una obra de arte, es otra cosa. Claro. Es bastante cruda, es bastante visceral, así que no es apta para todos los estómagos, pero quien sienta curiosidad por el género, creo que en La Sangre Fría puede encontrar una gran lectura. No obstante, voy a recomendar otros 3, un poquito más modernos, para quien le apetezca adentrarse en una historia un poquito menos conocida. Uh-huh. Voy a recomendar Felices como asesinos, de Gordon Burr, que también cuenta la historia de un asesinato real de Estados Unidos. Uh-huh. Los diarios secretos de Ted Bundy, de Catherine Vega, que es una autora española, aunque Ted Bundy es un asesino en serie estadounidense. Uh-huh. Y Monstruos Criminales, de Stella Nayat. Esta no es una novela, sino que es una compilación de distintos criminales para que puedas ir conociendo distintos nombres y qué hicieron y voy a decir por qué, pero no sé si se puede realmente llegar a saber por qué hacen lo que hacen. Para eso está la psicología y la psiquiatría. Stella Knight, en Monstruos Criminales es una larga lista de criminales en serie, ¿no? ¿Pero de Estados Unidos? Principalmente. También es cierto que la mayoría de los criminales en serie que se conocen son de Estados Unidos, entonces también es más fácil hacer la lista allí. Habrá que ver por qué. Los diarios secretos de Ted Bundy, de Catherine Vega, esta escritora española, ¿son secretos? ¿Tuvo acceso o es una... o no? ¿Has leído la novela de Catherine Vega? Los diarios secretos. Sí me la he leído. En este caso es una novela de ficción, basada en los crímenes de Ted Bundy. Entonces ella coge el personaje de la hija de Ted Bundy y cómo va descubriendo la historia de su padre a través de unos diarios que le dejó a ella. Esos diarios sí que son ficción, aunque todo lo que hizo Ted Bundy sí que son hechos reales. Entonces es una mezcla entre ficción y no ficción que es muy interesante de leer. Y pues eso, permite un acercamiento al género quizá un poquito, iba a decir más amable, pero quizá menos duro, por el hecho de que no todos los datos son reales y han ocurrido. Pues Marta, hemos escogido la canción True Crime de Madeline Bailey para precisamente poner banda sonora a este episodio de tu espacio Entre Libros. El próximo episodio, ¿de qué nos vas a hablar? Todavía estás cocinándolo, ¿no? Pues como va a ser mi último episodio antes de la baja de maternidad, voy a hablar precisamente de lo que ha sido la sección hasta ahora y vamos a hacer unos cuantos recordatorios de los temas que hemos hablado y de los logros que hemos conseguido. Así que la semana que viene vamos a hablar un poco de nosotros mismos. Bueno, pues la semana que viene Rosa Lucas volverá a recuperarte, Marta, para darte ese adiós de momento provisional hasta que te recuperes de esa maternidad, hasta que termines ese periodo de maternidad y vuelvas de nuevo aquí al programa Entre Amigos, a Teleelch Radio Marca, para hablar pues de recomendaciones, de efemérides y de historias que se han llevado a la literatura. Gracias, Marta. Muchas gracias a ti. Hasta la semana que viene.